familia lo pasaron realmente mal y hoy día exigen justicia, porque acá se hizo todo mal. Ella presentaba los síntomas, doctor, y quiero que me ayude en esto. Estamos con el diputado y doctor Juan Luis Castro, Nico, acá en el estudio. Ella presentaba fiebre, problemas respiratorios, los síntomas más clásicos como se ha descrito el COVID-19. Va en consultorio, la mandan para la casa con el paracetamol, va de nuevo, la mandan de vuelta, de ahí va al SAR de Aguas Negras. Todos los síntomas, no le hacen el test porque le preguntan si ha estado con alguien positivo. O sea, a esa altura, el 25 de marzo, era difícil saber porque ya se había perdido todo el tipo de trazabilidad si es que uno estuvo o no con alguien que hubiese viajado. No le hacen el examen, finalmente la van derivando al hospital de Curicó, al hospital de Talca. No le hacen en ninguna de estas instancias el examen de COVID-19 porque se preocupan de ver el sangrado de las encías y esta posible leucemia. Pero ella seguía manifestando los síntomas del COVID-19. Ella estuvo en lugares oncológicos con otros pacientes cercanos. O sea, esto puede ser un desastre mayor. Sí, es una cadena de errores donde lamentablemente la red de salud no funcionó bien para este funcionó caso. Pésimo. Y además decirles que, con dolor lo digo, pero había mucho protocolo y poco ojo clínico, poco sentido común de los distintos médicos que fueron examinando. Haciendo la composición del lugar, ella desde el principio tuvo síntomas de infección por COVID-19. Seamos claros, era el dolor de garganta, la fiebre, la tos, la dificultad respiratoria, clásico del COVID-19. La mandan con justa razón de Romeral al SAR de Aguas Negras Curicó. Y ahí se asilan en el protocolo que había cambiado hacía 2 días y que exigía una trazabilidad con contacto positivo de alguna persona, que ella no tenía. Y con eso, y creo que fue una miopía clínica de no darse cuenta que era una mujer joven que traía toda la sintomatología, en vez de dejarla en observación, en vez de remitirla al hospital de Curicó en ese momento y haber indagado qué estaba sucediendo, haber tomado la prueba, la remiten de vuelta a casa, donde pasa una semana, se agrava y llega ya con los síntomas, además de los respiratorios, con los propios de una leucemia, que son la hemorragia gingival, los compromisos de conciencia, la fiebre más alta todavía, hasta que ya entra en una situación irreversible. Pero además de eso, no hay comunicación con la familia adecuado. Además de eso, cuando fallece, como lo dice el periodista muy bien, no se tomó ninguna medida, que me parece insólito, ni una sola medida con una mujer joven en Chile. Ojo, las personas jóvenes que mueren en Chile, con mayor razón debemos buscar lo que se llama comorbilidad, o sea, cuando hay 2 enfermedades concomitantes en una persona, porque nadie se muere en la noche a la mañana así a los 21 años, a no ser que tenga algo congénito, a no ser que tenga, en este caso, una infección mortal asociado a una leucemia que de por sí es una enfermedad inmunodepresora. O sea, tener una leucemia silenciosa es lo mismo que tomar corticoides todos los días, por meses o años, es lo mismo que estar con un VIH positivo, tomando medicamentos, es lo mismo que tener un cáncer de cualquier naturaleza. Todo el sistema defensivo está a la baja. Entonces, entró el virus, le produjo incendio respiratorio, no se vio nada en su momento respecto a lo que estaba ocurriendo con el COVID, se dedicaron más a la leucemia, que la tenía, sin duda, pero dejaron de lado el motivo original. Claro. Ahora, nadie va a saber, la pregunta es correcta, si podía haberse salvado o no. Es muy difícil teniendo una enfermedad hematológica grave, claro, y además teniendo un COVID positivo que iba escalando y escalando y que le llevó a una neumonía, probablemente habrá que ver el certificado de función. Pero la cadena aparece asombroso. Y a diferencia, recuerden ustedes del caso de la mujer que murió en el hospital de Carabineros hace 2 o 3 semanas atrás, que le habían diagnosticado COVID positivo por un test rápido. Claro. Y que le exigieron a la familia el alejamiento completo, la prolijidad extrema. Aquí sucede, y que era falso al final, no era tal, aquí sucede todo lo contrario, porque hay una desidia en que terminan post-mortem tomando la muestra del COVID. Porque una doctora dijo, oye, porque ojo, la gente, que ya tenía los síntomas, claro, revisemos. este fue el valor de la directora de salud de Romeral, que nunca le perdió el ojo y decía, no puede ser, esto no puede ser, ¿por qué la derivan de nuevo, la vuelven para atrás? Y ella fue la que presionó y le tomaron el examen ya fallecida. Y ahora, ser positivo. Nicolás, vamos a aprovechar que estás con nosotros por si quieres también hacer alguna consulta. Está con el programa en línea Andrea Machuca, la hermana de Fabiola, a quien le mandamos un abrazo cariñoso y nuestras condolencias. Andrea, buen día. Gracias por este contacto telefónico.
Andrea, ¿me escuchas? Andrea. Va a estar con nosotros Andrea Machuca, la hermana de Fabiola, conversando en los próximos instantes. Testimonio bien... Es terrible. Ahí está, Andrea. Gusto saludarte. Sí. Gracias por atender el llamado de la Chile. Un abrazo lleno de cariño y nuestras condolencias en estos días tan duros, tan difíciles. Sí, muchas gracias. Comprendemos tu llamado y comprendemos también tu dolor, porque la verdad es que a ustedes no se les informó como correspondía. A tu hermana no se le hizo el examen nunca. Nunca vamos a saber bien hasta qué punto se expuso su vida, porque ella efectivamente tenía esta leucemia, pero también se expuso a muchísima otra gente, incluidos ustedes mismos, que estuvieron presentes en el funeral sin ningún tipo de protocolo. Andrea, ¿qué es lo que ustedes hoy día más necesitan? ¿Qué es lo que ustedes hoy día más requieren? De partida, justicia, que todo esto se arregle, que lleguemos a la verdad de todo esto, porque de verdad que todo esto está muy oscuro, ¿no? Cero protocolo, cometieron muchos errores, muchos. Andrea, ¿quién ha estado con ustedes? ¿Quién los está asesorando? ¿Quién los está apoyando? ¿Hay alguien que los esté apoyando? ¿Y de parte de quiénes ustedes sienten que hay menos apoyo, menos respuestas? Nosotros, desde el primer día el alcalde se presentó al otro lado, conversó con nosotros, nos dijo que íbamos a estar monitoreados, que cualquier cosita nosotros lo llamáramos, que lo que necesitáramos. No han llamado de la posta, pero una vez parece que me llamaron y eso, prácticamente la ayuda de eso, no han hablado. Nosotros igual hemos llamado a otras personas de repente que nos vengan a dejar algo, porque los conocidos que tenemos nosotros más que nada. Sí. Andrea, hoy día, según entiendo, ustedes están todos en cuarentena, quienes estuvieron en contacto con tu hermana, cuarentena preventiva. La verdad es que escuchar tu relato es desgarrador de cómo sentir que a tu hermana no se hizo justicia, no se le tomó en cuenta, la mandaron una y otra vez para de vuelta a la casa con paracetamol y a nadie se le ocurrió hacerle el examen del COVID para ver si era positivo o no. Es una situación de verdad insólita. Para entender un poco la historia, tu hermana hasta antes de comenzar con esta fiebre era una mujer sana, de 21 años, madre. Sí, ella sana, ella era activa, ella le gustaba salir, pero nada, nunca se nos dio como para pensar que ella podía tener esta enfermedad, por lo menos la leucemia. Perfecto. No. Y ella empieza con fiebre, con este cuadro respiratorio. ¿Y qué les pasa a usted como familia cuando ella iba al consultorio Romeral, la mandaban de vuelta? Iba al SAR de Aguas Negras, la mandaban de vuelta. Iba al hospital de Curicó, la mandaban al hospital de Talca. Como este peloteo, que de verdad es muy poco digno. No, igual nos sentíamos terrible porque la veíamos a ella, mi mamá sobre todo. Yo no vivo cerca de ella, pero mi mamá la veía todos los días. Yo igual hablaba todos los días con ella y me decía, pucha, hermana, a mí no me baja la fiebre, ¿qué hago? ¿Qué tomo? Y igual era como raro todo esto. Claro, incluso ella también me llegó a decir a mí, hermana, ¿y si tengo el virus? Pero yo le decía, pero si a ti te mandaron allá al SAR y no te dijeron nada, te dijeron que no tenían, pero hermana igual decía, es raro, no me hicieron nada, pero solo me dijeron que no lo tenía. ¿A ella le dijeron que no lo tenía? Ella le dijeron que se fuera a la casa porque no era una posible persona con contagio. Y eso fue... Le habían hecho las preguntas que ya se había estado con alguna persona que hubiera arrojado puro interrogatorio positivo. Y sin examen, claro, fue puras preguntas, no tenía ni uno. O sea, sin ningún examen que avalara definitivamente esta realidad. Y eso, Andrea, porque en aquel entonces, en ese instante, solo se buscaba encontrar un vínculo con alguien que hubiese tenido COVID-19 confirmado. Y si no, no tenías por qué tenerlo nomás. Claro, exactamente, claro. Eso le dijeron. ¿Doctor? Ahora, pero doctor, una pregunta. Lo que la verdad es que los síntomas que tenía precisamente Fabiola eran como de libro. Claro. Era como descripción perfecta. Entonces... Eran respiratorios. Por eso yo reitero que aquí hubo una gran falta de prolijidad clínica del personal médico que la vio en Curicó primero, en Aguas Negras, porque ese era el momento preciso, porque la derivación fue oportuna desde Romeral, de haber dicho, a ver,
Si bien el protocolo exige un contacto, que ella diga, estuve en contacto con alguien, tenía el cortejo de todos los síntomas, era una persona joven, por lo tanto no era fácil de decir, mire, esperemos, porque, ojo, una persona de edad con otras enfermedades, uno dice, a ver, momentito, vamos viendo. Y una persona muy joven, en el otro extremo de la vida, también uno tiene que tener alerta para entender las causas. Ahí se cometió un grave error. Se ninguneó, se desestimó, solo por las palabras, sin exámenes. Le dijo, usted no tiene coronavirus, vuelva a Romeral. Ahí la doctora de Romeral, que entiendo fue entrevistada también por el periodista, dice que mantuvo la alerta y siguieron observándola desde Romeral al ver la impotencia de que no se recuperaba y no la derivaba más arriba hacia el hospital, que es donde debería haber estado del principio, y finalmente se agrava fulminantemente en 6 días, que es lo que terminó sucediendo. Esto es como... aquí está Nico Sepúlveda, periodista de CIPER, quien destapa este verdadero escándalo. Nico. Sí. Julia, ahí precisar también que lo que el médico de Curicó, del SAR de Aguas Negras, fue cumplir con los protocolos del Ministerio de Salud. Esto porque es relevante y nosotros lo contamos en un reportaje de CIPER hace unas 2 semanas más o menos. Han cambiado al menos 6 veces los protocolos del Ministerio de Salud para determinar a quién se le debe tomar el examen. 2 días antes, lo decíamos, antes de que Fabiola fuera al SAR de Aguas Negras, derivada desde Romeral para que le tomaran el examen por COVID-19, había vuelto a cambiar ese protocolo y se exigía que quien, además de presentar los síntomas, fuera a tomarse el examen, tenía que haber estado en contacto con alguien contagiado por coronavirus. Entonces lo que dice el personal médico de Curicó es que ellos se restringieron a cumplir con el protocolo que se ordenaba desde la autoridad sanitaria. Han habido otros problemas también con los protocolos que tienen que ver con, especialmente en el norte del país, algunas regiones que no han tenido los insumos suficientes ni siquiera para cumplir con los protocolos del MinSal, que ya son restrictivos. Entonces es importante eso, porque a la hora de este sumario que se inició para determinar responsabilidades, efectivamente el protocolo del MinSal es quien ordenó y el personal médico se remitió a eso. Y es cierto lo que dice el diputado también, de que la directora del Departamento de Salud de Romeral fue quien recomendó desde un principio tomarle el examen por coronavirus a Fabiola, y quien luego se comunica con el hospital de Talca para que le hagan este examen post-mortem. Sí. Nicolás, claro. La verdad es que respecto del tema de los protocolos, hay harta polémica. Mucha gente plantea que los protocolos han ido de alguna manera detrás de la enfermedad, detrás de la pandemia, y otros que no han sido capaces de anticiparse un poco a cómo evoluciona esta situación. Mira, senador Garzón. A ver, los protocolos son un marco de referencia. El resto, el que manda ahí es el médico, que tiene que aplicar su ojo clínico y su sentido común. El protocolo, claro, puede decir, por ejemplo, el protocolo trata de controlar, porque hay pocas posibilidades de hacerle exámenes. Esta es una forma, ¿no es cierto?, de un protocolo para tratar de evitar de que no se haga masivamente y que no se agote cuando se necesita. Pero eso va asociado al criterio del profesional ahí. Los protocolos son marcos referenciales. El que manda en ese minuto es aplique el protocolo y tiene que el doctor aplicar. Nicolás. Sí. Sí, senador, muy buenos días. Aprovechando que está usted en línea también, preguntarle, porque hay cierta similitud entre el caso de Fabiola Machuca y también el caso de este fotógrafo, ¿no? Este joven de 43 años de Puente Alto, donde su familia también acusa que él recorrió varios recintos asistenciales y donde no se le hizo el examen por COVID-19. Claro, por eso, porque no aplicaron el criterio. Si una cosa es el protocolo, aquí el doctor nos va a decir, y otra cosa, mire, esto es como el capitán de un avión. Cuando va volando tiene protocolos, pero el que manda y decide en el minuto en la emergencia es él. Aquí hay protocolos, pero el que manda en ese minuto cuando está en el box es el médico. Y si ve que el protocolo, que es un marco referencial, se equivoca, tiene que hacerle el examen. A tal punto que ustedes recordarán el caso de esa mujer en la 8ª región, en Talcahuano, que consultó, tenía síntomas leves, fue internada y huyó al día siguiente. ¿Se acuerdan? Que vivía en el mercado en situación de calle. Si el doctor de ese hospital en la 8ª región la hubiera acatado por protocolo estricto, tendría que haberla visto y mandado para la casa, porque tenía síntomas leves. ¿Qué es lo que pesquisó ese doctor? Correctamente. Que vivía en situación de calle. Entonces dijo, yo la dejo internada porque no la puedo mandar a la calle. Claro. Porque tiene síntomas muy leves, pero no puedo devolverla. Pero en el sentido común. Pero ese protocolo... Y ahí cabe el sentido común de las cosas. Nicolás.
Nicolás. Pero ¿quién entonces es el responsable? Porque a la hora de hacer las investigaciones, finalmente a la gente no se le hacen los exámenes en estos casos que estamos comentando. ¿Quién es el responsable administrativo? Porque el personal médico va a decir que ellos están cumpliendo el protocolo de la autoridad, y si la autoridad dice que el responsable finalmente es el ojo clínico del médico, nos quedamos como en la tierra de nadie, donde nadie se hace responsable, ¿no? Estoy de acuerdo. A la suerte la olla. No, pero- Nicolás, yo quiero reforzar lo que tú dices. En un país como el nuestro, que no tiene todas las herramientas en todos lados, que tiene falta de especialistas, que los protocolos parece que llegan con un delay impresionante, parece que llegan vía satélite a ciertas partes del país y en otras partes se aplican mucho mejor. Parece que no basta con que el protocolo sea una referencia y que todo quede al ojo clínico, porque es muy distinto enfermarse de coronavirus en el sector oriente de Santiago que enfermarse en Romeral, que enfermarse en un pueblo, Y además, perdóname, en la zona centro-sur de Chile. ¿No? Fabiola, según el relato que tú mismo has hecho, dentro de los síntomas tenía dificultad respiratoria. Además. Entonces, ningún médico, Hay un error grande. por sentido clínico, a alguien, por muy joven que sea, sin saber con quién se contagió, si viene con un grado de dificultad respiratoria, tiene que dejarle en observación a lo menos. Decir, mire, a ver, veamos cómo evoluciona en las próximas horas. Diputado, por eso yo antes decía, de devolverla simplemente al el domicilio. caso de Fabiola es caso de libro. A ver, todos estamos aprendiendo del COVID-19 poco a poco. Poco a poco vamos interiorizándonos de otros síntomas, la conjuntivitis, la pérdida del olfato, pero esas cosas son recientes. Cuando yo digo que Fabiola era de libro era porque cómo se ha descrito la enfermedad desde Wuhan hasta la fecha. O sea, era Clásica. cosa de mirarla para saber que podía ser COVID-19 positivo. Entonces, a mí, perdónenme, pero me parece que quienes tienen que responder en este sumario administrativo que se está armando son precisamente los doctores del SAR y del hospital de Curicó y el hospital de Talca, respecto a qué pasó, por qué nadie se le ocurrió, además de pesquisar el tema de la leucemia, hacerle un COVID-19. Y a mí lo que me interesa saber de este sumario, Nicolás, no sé si tú tienes más antecedentes, es cuán expuestos estuvieron el resto de los pacientes oncológicos a Fabiola. ¿Estuvieron todos juntos? ¿Ella estuvo en una pieza aparte? Hay mal ojo clínico. Sí, estuvieron bastante expuestos. De hecho, en el reportaje nosotros conversamos con un joven que estuvo hospitalizado en el hospital de Talca, en el área oncológica, también por coronavirus, donde él cuenta cómo a Fabiola la trasladaban por los pasillos y por distintas áreas del hospital sin ningún tipo de resguardo, ni del personal médico, ni tampoco de los pacientes. De hecho, nosotros pudimos al menos constatar que un equipo entero del área oncológica y otro de la UCI del hospital están en cuarentena. No sé, me imagino yo que le hicieron los exámenes a ellos y no sabemos cuánto es el personal médico en total que está en cuarentena. A esto hay que decir que es difícil reportear e investigar estos temas porque hay una falta de transparencia bien compleja por parte de la autoridad. Cuando uno pregunta en los servicios de salud regionales, nos derivan con el Ministerio de Salud en Santiago. Ahí el equipo comunicacional está absolutamente desbordado, entonces no hay mucha transparencia y tampoco la autoridad está entregando los detalles de lo que sucedió. Efectivamente, saber si a ese personal médico, por ejemplo, se le hizo el examen, saber también algo bien relevante que es cuál es el stock para poder realizar el examen del coronavirus región por región. Eso es una información que no se ha transparentado. No, Nico, y además entonces no sabemos efectivamente en el Maule cuánto stock tenían para hacer exámenes. Y además también entender un poco si compartió pieza con otro paciente oncológico. Estamos hablando de punto- pacientes que son de alto riesgo frente al COVID-19, diputado. Yo quiero llamar la atención en dos cosas. Uno es que de pronto en determinados números de reportes que hemos recibido toda la ciudadanía, la comorbilidad o enfermedad concomitante de la persona fallecida aparece como la dominante y el COVID como un acompañante. Puede ser en algunos casos, pero en otros, como este, por ejemplo, y sería bueno aclararlo, pero aclararlo sin un manto de protección. Yo conozco cómo funcionan los hospitales, trabajé más de 20 años en ellos y sé que cuando aparecen las denuncias y los sumarios, muchos tienden a protegerse. Claro. Sí. Y muchos colocan las cosas deslavadas y en forma absolutamente disminuidas de las responsabilidades que deben ocurrir. Y en este caso, y lo dice el periodista, que le ha costado investigar esto, porque además la cantidad de contactos estrechos Tremendo. que Fabiola, sin saber, lo tuvo dentro de su trayecto en el hospital de Curicó, en el hospital de Talca, hasta el momento de fallecer, inclusive con los deudos. La verdad es que la cadena de posibles contactos puede ser enorme. ¿Con más de 100? Lógico, y eso habría que detectarlo. Y para cerrar, ¿dónde debutó el COVID-19 en Chile? ¿En el Maule? Ahí, La región del Maule. ahí, totalmente. en Talca.